Buenos días chicos, espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Dando continuidad al programa de matemáticas, pues vamos a ver en esta oportunidad las operaciones con funciones. Si desean consultarlas en algún libro o en algún otro video, también las pueden buscar como álgebra de funciones, ¿listo? Entonces, para este tema es fundamental que tengan claro o tengan en cuenta lo que vieron en octavo en operaciones con polinomios. Aquí vamos a tomar mucho de eso, ¿listo? Entonces, para empezar con el tema, vamos a tomar dos funciones como base. Una que se llama f de x, que va a ser 2x al cuadrado más 5x menos 3, una cuadrática. Y g de x, que también es una cuadrática y es 5x al cuadrado más 2. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos funciones. Vamos a resolver las cuatro operaciones básicas y adicionalmente una operación que vamos a manejar con las funciones que se llama composición. Entonces vamos a empezar con la suma, ¿listo? Entonces, si yo quiero sumar f más g de x, ¿qué debo hacer? Debo tomar la función f de x y sumarle la función g de x. ¿Listo? Entonces, f más g de x será igual a ¿quién? Entonces, ¿quién es nuestra función f de x? Es 2x al cuadrado más 5x menos 3, le vamos a sumar la segunda función que es g de x, que en este caso es 5x cuadrado, más 2. ¿Listo? Ahora procedemos a realizar la suma. En este caso pues quedaría acá 2x cuadrado más 5x menos 3. Antes de esta función tengo un signo positivo. El signo positivo no me afecta en nada lo que está dentro del paréntesis, porque eso quiere decir que esto del paréntesis se multiplica por el más. Entonces, más por más da más y más por más da más. Entonces, no me va a afectar los signos que están dentro del paréntesis. Entonces, puedo quitar el paréntesis sin ningún problema. O sea, me daría más 5x cuadrado más 2, manteniendo los signos que teníamos ahí. Siguiente paso, y por qué cobra vital importancia la álgebra o las bases algebraicas que ustedes tienen. Porque en el siguiente paso hacemos lo que en álgebra llamamos reducir términos semejantes. Entonces, vamos a mirar. 2x cuadrado lo podemos operar ¿con quién? Con 5x cuadrado. Eso nos daría 7x cuadrado. Ahora, 5x lo puedo operar con alguno de los términos que están ahí. No, porque no tiene ningún término semejante. O sea que queda como está 5x. Y finalmente tengo dos términos independientes o dos términos que no tienen variable, que son menos 3 y 2, y eso me daría menos 1. ¿Listo? Lo cual quiere decir que al hacer la operación f más g de x, el resultado final nos da 7x cuadrado más 5x menos 1. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta que si yo les pido hacer f más g de x, será lo mismo que si yo les pidiera tomar la función g y sumarle la función f. Es lo mismo, es conmutativa. El orden aquí de los sumandos no les va a afectar el resultado en la suma de funciones. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar con esas mismas dos funciones, pero esta vez para la resta. ¿Listo? Entonces, en la resta vamos a tener en cuenta que está definida de la siguiente manera. Entonces, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. ¿Listo? Entonces, nuestra función nos queda f menos g de x es igual. ¿Quién es f de x? Pues en nuestro caso es 2x cuadrado más 5x menos 3, y le vamos a restar g de x,
que en este caso es 5x al cuadrado más 2. ¿Listo? Procedemos entonces a resolver. Acá sí deben tener en cuenta este signo negativo antes de ese paréntesis, porque ahí sí les va a afectar lo que está por dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque ese negativo les va a cambiar los signos de lo que está por dentro, porque uno dice menos por más da menos, o sea, 5x al cuadrado, y ese menos por más da menos 2. Ahí se los coloqué con otro color para que se den cuenta que cambiaron los signos. Entonces, cuando hay un negativo antes de un paréntesis, me cambia los signos de lo que está por dentro de ese paréntesis. ¿Listo? Entonces, la función f menos g de x, ahí procedemos a operar los términos semejantes. Entonces, tenemos 2x cuadrado y menos 5x cuadrado. Entonces, 2x cuadrado menos 5x cuadrado nos daría menos 3x cuadrado. 5x no tiene con quién operarse, entonces queda como está, más 5x. Finalmente tenemos menos 3 y menos 2, y eso nos daría menos 5. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí la operación f menos g de x, que nos da como resultado menos 3x cuadrado más 5x menos 5. En este caso, debemos tener en cuenta que si yo solicito f menos g de x, es distinto a que les pidan g menos f de x. En este caso, la resta no es conmutativa. Si yo les hubiera pedido g menos f de x, acá hubiera sido g de x menos f de x, y el resultado sería muy diferente a lo que nos dio ahí. ¿Listo? No es conmutativa como los números naturales. Si nosotros tenemos 7 menos 5, no nos va a dar lo mismo que 5 menos 7. ¿Listo? Entonces, eso lo deben tener en cuenta. Ahora, vamos a aplicar este ejemplo, pero para la multiplicación ahora. Entonces, ¿cómo quedaría definida? Tendríamos f por g de x será igual a f de x por g de x. ¿Listo? Entonces, eso nos quedaría f por g de x es igual. Tomamos nuestra primer función, que en este caso es 2x cuadrado más 5x menos 3, y la multiplicamos por la segunda función, que en este caso es 5x cuadrado más 2. Nuevamente vamos a tener en cuenta las operaciones entre polinomios, porque aquí la multiplicación, recuerden que se hace término a término. ¿Listo? Entonces esto me quedaría f por g de x es igual. Entonces, como es término a término, nuestro primer término acá es 2x cuadrado. Este término va a multiplicar a 5x cuadrado y al 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría? 2x cuadrado por 5x cuadrado son 10x a la 4. Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes. ¿Listo? Ahora, más por más daría más 2x cuadrado por 2 son 4x cuadrado. ¿Listo? Ahora, ya multiplicamos por este primer término. Ahora debemos hacer lo mismo, pero por el segundo término, que en este caso es 5x. Entonces, 5x por 5x al cuadrado, más por más, da más. 5x por 5x cuadrado son 25x a la 3. Ahora, ese 5x va a multiplicar a 2
Más por más tenemos que nos da más, y eso es 10x. ¿Listo? Finalmente vamos a multiplicar el último término, que es menos 3. Entonces, menos 3 por 5x al cuadrado, menos por más, menos 3 por 5x al cuadrado, 15x al cuadrado, y menos 3 por 2 nos daría menos por más, menos 6. Entonces ahí resolvimos la multiplicación término a término, pero aún no hemos terminado porque podemos simplificar los términos semejantes, ¿listo? Entonces acá tenemos f por g de x es igual. Voy a empezar a ordenar de una vez el resultado del mayor exponente al menor. Entonces, ¿tengo con quién reducir el término 10x cuadrado? No. Por lo tanto, se queda como está, 10x, a la 4. 10x a la 4. Ahora, seguiría x a la 3. En este caso hay un 25, x a la 3, que no lo puedo reducir con nadie, entonces quedaría más 25x a la 3. Seguirían los x cuadrado, que tenemos un 4x cuadrado y un menos 15x cuadrado. Entonces los podemos reducir y eso nos daría menos 11x cuadrado. Tenemos solo un término con x, o sea, 10x. Y tenemos un término independiente que está solito y es menos 6. Es decir, que al multiplicar f por g de x, el resultado que nos da es 10x a la 4 más 25x al cubo menos 11x al cuadrado más 10x menos 6. ¿Listo? ¿Qué podemos afirmar acá? Que si yo les pido f por g de x, será lo mismo que si ustedes hacen g por f de x. Vuelve a ser conmutativa. El orden de los factores no les va a alterar el resultado en las funciones. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la división. Entonces, para la división, vamos a tener que si a mí me solicitan f dividido g de x, lo resolvemos f de x sobre g de x. ¿Listo? Entonces, f sobre g de x o dividido será igual. En nuestro caso, sería 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre 5x cuadrado más 12. Eso sería división de polinomios, pero pues lo vamos a dejar así para expresarlo como la fracción de esas dos funciones, ¿listo? Como una función racional. Ustedes miran, si yo hago la división de esas dos funciones, me va a quedar una función racional, ¿listo? Y podemos afirmar que si yo tengo f dividido g de x, es totalmente distinto a que yo les pida g sobre f de x. No es conmutativa, entonces si yo le solicito g dividido f, sería invertida esa fracción. ¿Listo? Hasta ahí hemos visto pues las 4 operaciones básicas con funciones, pero hay una quinta operación que se hace con las funciones que se llama la operación composición. ¿Listo? Entonces en esta sí que sería lo nuevo, necesito que presten mucha atención. Por ejemplo, si a mí me piden resolver f compuesto g de x. El símbolo para la operación composición es una circunferencia. No es el mismo circulito del por, ¿listo? De la multiplicación. ¿Cómo se define matemáticamente? Como f de g de x. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? O esto cómo lo vamos a resolver en nuestros ejemplos que tenemos ahí. Entonces, quiere decir
que la función f, que es la primera que tenemos acá, donde nos aparezca x lo vamos a reemplazar por g de x. ¿Listo? Se llama operación composición porque una función está compuesta por otra. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? F compuesto G de X será igual a, como ya les dije, tomo la función f de X, que sería 2 por X cuadrado, pero yo no voy a escribir X porque esa X la voy a reemplazar por la función G de X, que es ¿cuánto? 5X cuadrado más 2. Y eso está elevado a la que al cuadrado según la función f de x. ¿Listo? Más 5x, pero no voy a poner x, sino voy a poner en vez de la x la función g de x, que en mi caso es 5x cuadrado más 2 menos 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice ahí? Simplemente en vez de colocar las x, utilicé g de x ahí. O sea, aquí realmente lo que iría es x cuadrado y aquí iría x, pero en vez de colocar esos valores, coloqué g de x porque me están diciendo que dentro de la función está otra función, en este caso g de x. ¿Listo? Ahora, procedemos a operar. Aquí me quedaría f compuesto g de x es igual. Antes de resolver esta multiplicación término a término, acá tengo un binomio al cuadrado que lo tenemos que resolver. ¿Listo? Entonces esto me queda 2 por. ¿Cómo se resuelve ese binomio al cuadrado? Entonces se resuelve el primer término al cuadrado, o sea, 5x al cuadrado, que eso sería 25x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. 2 veces el primer término sería 10x al cuadrado, por el segundo serían 20x al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que sería 4. ¿Listo? Aquí, más, en este caso si hacemos término a término, 5 por 5x al cuadrado serían 25x al cuadrado, más 5 por 2, 10, menos 3. ¿Listo? Seguimos operando. F compuesto G de X es igual a término a término. Resolvemos ahí. Quedaría 25 por 2, 50, x al cuadrado, más 2 por 20, 40, x al cuadrado, más 8. Ahí la embarré. Yo iba a decir. Aquí, perdón, acá hay un error. Acá es el primero al cuadrado serían 25x a la 4. Porque 5 al cuadrado es 25 y x al cuadrado es x a la 4. ¿Listo? Entonces aquí voy a corregir. Listo, ahora sí 50x a la 4 más 40x a la 2 más 8. ¿Listo? Más 25x al cuadrado más 10 menos 3. Listo, ahora para finalizar vamos a reducir términos semejantes. Entonces empezamos por orden. X a la 4 se puede reducir con alguien, no, entonces me daría 50x a la 4. No tenemos un x a la 3, seguiríamos con x a la 2. Eso nos daría más 65x a la 2. Y tenemos los términos independientes. 8 más 10 nos daría 18 y 18 menos 3 nos daría 15. Tenemos ahí la operación composición de f compuesto g, que nos daría 50x a la 4 más 65x a la 2 más 15. ¿Qué deben tener en cuenta? Que si yo les pido f compuesto g
de x es distinto a que yo les pida g compuesto f de x. ¿Listo? Deben tener en cuenta que no es lo mismo. Voy a hacer otro ejemplo con composición para que les quede un poquito más claro, porque sé que es una operación nueva. Entonces, tomemos otros valores u otras funciones, porque no siempre les van a dar dos que sean polinómicas. ¿Listo? Por ejemplo, si les dan la función 2x más 1, y aquí que nos den, por ejemplo, raíz de x menos 2. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos funciones, una es lineal y la otra es una radical. Y digamos que yo les pido que hagan g compuesto f de x. Entonces eso sería g de f de x. ¿Listo? Quiere decir que yo tomo la función, primero van a tomar la función g, que en este caso es esta acá, y en vez de tomar el valor de x, en x van a escribir la función f. ¿Listo? Es decir, me quedaría raíz, porque es g, la principal es g. ¿Raíz de quién? De x menos 2, pero en vez de x vamos a escribir la función f de x, o sea, 2x más 1, se vendría a ser mi nuevo x, menos 2. ¿Listo? Entonces acá en vez de poner x, pongo la función f de x, que es la que está por dentro de g de x. ¿Listo? Ahí como me quedaría g compuesto f de x es igual a la raíz de, esto quedaría 2x más 1 menos 2, que eso nos quedaría 2x menos 1. Esa sería la operación g compuesto f. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. Ahí tendremos otro ejemplo de composición. Ahora, voy a aprovechar y vamos a hacer en ese ejemplo, o con estas nuevas funciones, la suma. ¿Cómo nos quedaría la suma? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la suma de g sumado f de x, nos daría g de x sumado f de x. Es decir, g más f de x sería igual a, tomamos la función g de x, que en nuestro caso sería raíz de x menos 2, y le sumamos la función f de x, que sería 2x más 1. ¿Puedo sumar términos semejantes ahí? No, porque no tengo ningún término semejante, o sea que hasta ahí me quedaría la suma. ¿Listo? Este sería el resultado de la suma de g de x más f de x. ¿Listo? Ahora miremos, si tuviéramos acá, por ejemplo, que esta función fuera sobre 5, supongamos, ¿sí? Y yo les pidiera hacer la función f más g de x, que ustedes ya saben que sería f de x más g de x. Entonces, f más g de x sería igual a ¿quién? Toman la primera función, que sería 2x más 1, y le suman la siguiente función, que sería la raíz de x menos 2 sobre 5. ¿Cómo hacen esa suma? Ustedes pueden convertir esto en fraccionario y pueden hacer lo que ustedes llaman coloquialmente carita feliz. ¿Listo? Podríamos hacer esa suma. Me quedaría f más g de x es igual a 2x más 1 por 5. ¿Listo? Entonces me quedaría 5 por 2x más 1
más la otra diagonal que es 1 por raíz de x menos 2, que da lo mismo, raíz de x menos 2, sobre 5 por 1, 5. ¿Listo? Resolviendo, me quedaría f más g de x es igual. Término a término, ¿listo? Sería 10x más 5 más raíz de x menos 2 sobre 5. Y ahí tenemos el resultado de f sumado g de x. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que también se puede hacer cuando una de las funciones es racional o radical. No necesariamente ambas tienen que ser polinómicas para poderse operar. ¿Listo? Ahora, para finalizar, vamos a mirar cómo quedarían los dominios de las operaciones de funciones. Supongamos que acá tenemos la función, bueno, 5x más 3 y acá tenemos raíz de x. ¿Listo? Y que yo les pido hallar f menos g de x. Entonces sería f de x, le quitamos g de x. ¿Listo? Entonces, f menos g de x sería igual. ¿Quién es f de x? 5x menos 3, perdón, más 3, y le restamos raíz de x. No puedo operar ahí nada porque no hay nada semejante, o sea que ahí quedaría f menos g de x me da 5x más 3 menos raíz de x. Ahora, ¿cómo son los dominios? Yo le puedo solicitar a usted que me halle el dominio de la operación f menos g de x. ¿Cómo me halla usted ese dominio? Pues lo puede sacar con el dominio de f de x y lo intersecta con el dominio de g de x. Y ese sería el dominio de la resta. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿quién es el dominio de f de x? El dominio de f de x en este ejemplo, como es una lineal, sabemos que son todos los números reales. O de menos infinito a infinito, como ustedes lo quieran escribir. ¿Cuál es el dominio de g de x? G de x es raíz de x. Sabemos que el dominio, los valores que debe tomar x, son solamente el 0 y los positivos, ¿sí? O sea que el dominio son los reales positivos o el intervalo que va desde 0, incluyendo 0, hasta infinito. ¿Listo? Como lo quieran escribir. ¿Quién sería el dominio de esa resta? La intersección de los dos dominios. Es decir, si yo tengo acá el primer dominio, que es de menos infinito a infinito, porque son todos los reales, es decir, son todos estos. Y el dominio de la segunda función va de 0, digamos que por acá, de 0 a infinito semicerrado, o sea, por acá. Donde se cruzan los dos colores es el dominio de la resta. Quiere decir que el dominio de f menos g de x es donde se cruzaron desde 0 a infinito, cerrado, abierto. Entonces la intersección será de 0 a infinito semicerrado. ¿Listo? Entonces, este es el tema que van a trabajar en el taller que les propuse. Espero que lo hayan comprendido. Deben tener en cuenta que tienen que repasar si se les dificulta operaciones con polinomios, operaciones básicas. Pueden ayudarse con otros videos si quieren o con textos que les permitan complementar la información. Recuerden que el taller debe tener el proceso de cada punto para llegar a la solución.
Les recuerdo que no recibo talleres después de la jornada escolar, es decir, el último taller se recibe el viernes a las 12:20 del mediodía. Si ustedes entregan después, pues no será calificado sobre 5, sino sobre una nota inferior. Es que les vaya muy bien con su taller. Si tienen preguntas o dudas, me las hacen saber por mi correo y que tengan feliz resto de semana. ¿Listo, chicos? Cuídense, por favor. Nos vemos luego.